Ya en vida, la civilización Necrontyr era muy dada a los procedimientos y los protocolos estrictos, y estaba gobernada por una casta de nobles cuyo dominio era absoluto. Dicho sistema jerárquico se hizo más rígido durante la transición de seres orgánicos a máquinas. La civilización necrona que surgió de aquel proceso demostró ser mucho más compleja y estratificada que los Necrontyr que habían dominado la galaxia hasta entonces. Los nobles de rango más elevado de los necrones son los Faerones, gobernantes de dinastías enteras que incluyen muchos sistemas planetarios. Por debajo suyo están los líderes supremos, que gobiernan sectores concretos de mundos necrópolis en los dominios de su Faerón. Aún más abajo están los líderes, cada uno de ellos a cargo de un único mundo núcleo o mundo fronterizo. Todos estos títulos están muy arraigados en la tradición y, por tanto, se consiguen en base a unos parámetros universales y bien definidos. Sin embargo, los títulos de los funcionarios y nobles menores que ocupan puestos de consejeros o de trabajadores especialistas se pueden otorgar bajo una variedad casi infinita de circunstancias. Graf, Weimark o Xantar son solo algunos de los títulos que se otorgan a los nobles de bajo rango. Todos ellos son prácticamente idénticos en términos de responsabilidad e importancia, y su única diferencia real es la dinastía de la que proceden. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro programa en castellano sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios, y en este 14º programa voy a hablaros sobre las dinastías de los necrones. Podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además también tengo las redes sociales. facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Como siempre doy un repaso rápido a los comentarios de mis canales. En primer lugar, Emilio Cachares en iVoox: enhorabuena por el programa, me alegra el día ver que has subido un nuevo programa. Bueno, entonces te alegrarás de esta tercera parte sobre los necrones, Emilio. Gonzalo Díaz Rosado, en iVoox, dice: al final caí y ya me he escuchado todos los podcasts hasta este. ¡Gran trabajo! Pues muchas gracias por escucharme y por pasarte a saludar, Gonzalo. Por último, José Manuel Piñán López en YouTube dice: me gustan mucho estos vídeos. Bueno, pues la idea es seguir subiendo. Como he comentado, este va a ser el tercer programa hablando de los necrones, tercero y último. Bueno, en realidad es el cuarto si contamos el que hablé de los ancestrales y los Zetan, ¿no? Pero bueno, habiendo narrado toda la historia de los necrones, solo queda hablar del modo en que se organizan en sus mundos necrópolis y sus dinastías. Pero por alargar un poquito, ya que no deja de ser mi primer ejercicio de Warhammer 40.000 y le tengo mucho cariño, voy a hablar también de personajes icónicos del ejército. Así que espero que os interese el programa. Tenemos bastante trasfondo que contar todavía, aunque sea desde un punto de vista más bien organizativo. Redactando este programa se me ocurrió que podría continuar un poco con la humanidad más adelante, hablando de cómo se organizan los capítulos de marines espaciales. Pero bueno, lo que nos ocupa son los necrones, así que vamos allá. Muchos títulos necrones se remontan hasta los primeros días de los Necrontyr. Algunos son hereditarios, mientras que otros fueron invenciones creadas ex professo para premiar a algún noble menor por los servicios prestados. A medida que la esfera Necrontyr se expandía más, el alcance y la aplicación de estos títulos se escapó a cualquier tipo de control centralizado. Cada dinastía real se sacaba de la manga títulos cada vez más elaborados, basándose en sus propias tradiciones a fin de autojustificarse. Como ocurre con muchas civilizaciones,
Cuanto más rimbombante y prolijo sea el título, más parecerá una máscara para un estatus social bajo. Esta situación se vuelve especialmente confusa cuando un faerón de una dinastía real consigue hacerse con el dominio de un mundo que pertenecía a otra dinastía real. El protocolo resultante es más tedioso de lo que pueda soportar ninguna criatura mortal, pero para la nobleza necrona no es más que otro modo de matar el aburrimiento de su existencia eterna. Para empeorar aún más las cosas, si un faerón es destituido o destruido, su reemplazo puede insistir en ocasiones en que todos los rangos existentes sean modificados para reflejar las tradiciones de su propia casa. Para poder llevar a cabo un paso como este, no obstante, el nuevo titular del cargo debe estar completamente seguro de su posición, pues cualquier desafío a las tradiciones traerá sin duda el descontento en su propia corte. Las estructuras de mando en los ejércitos y flotas Necrontyr se han mantenido constantes, sin importar cuán vastas y dispersas se hayan vuelto las dinastías. Por ejemplo, cada vez que los necrones van a la guerra, el título de Nemesor recae sobre el comandante en jefe sobre el campo de batalla. Esto facilita a varios de sus ejércitos unir fuerzas sin perder eficiencia, aunque procedan de rincones distintos de la galaxia o nunca antes hayan coincidido. Esta rígida estructura ayudó a hacer que la transición de Imhotep, el Señor de la Tormenta, a Faerón de la dinastía Sautekh se cumpliese sin sobresaltos. Cada Faerón y líder supremo tiene a su servicio una corte real, que le asiste a la hora de administrar sus mundos necrópolis y ejecutar sus campañas militares. Una corte real consiste en un grupo de líderes y criptecnólogos, y en las cortes de los Faerones también líderes supremos. La lealtad de una corte se basa en antiguos juramentos o en ancestrales lazos familiares. Aunque sus cuerpos orgánicos sean ya apenas un recuerdo para los necrones, sus lazos de sangre siguen siendo tan importantes como siempre. Cada líder tiene también a su servicio sus propias cortes menores. Solo los nobles de más bajo nivel carecen de estas cortes personales, pero incluso ellos intentarán imitar a sus superiores manteniendo a su alrededor un círculo de consejeros sin título. Dichos consejeros serán elegidos de entre sus vasallos que demuestren tener una inteligencia más aceptable, lo cual también es decir mucho, pues la mayoría suelen ser bastante cortos de mente. Por supuesto, ello significa que estas falsas cortes son poco más que meras parodias de las auténticas, pero sea como sea, en la batalla por el estatus y el protocolo, incluso tener una corte irrisible es mejor que no tener ninguna. El tamaño de una corte real no solo es importante en términos de prestigio y estatus político, sino que también determina el rango militar de un noble. Cuanto mayor sea la corte real, mayor será su nivel de jerarquía y más tropas tendrá bajo su mando. Incluso un noble que no pertenezca a ninguna corte real liderará al menos una legión de guerreros necrones, unas pocas falanges de inmortales y omnicidas y otra falange de necroguardias. A estas fuerzas cabe añadir una serie de tropas no alineadas con ninguna dinastía particular. Los pretorianos de la Triarca, agentes supervivientes de la desaparecida Triarca, lucharán al lado de cualquier Nemesor, que en su opinión sea sincero en su interés por lograr lo mejor para las dinastías. Los destructores nihilistas, por su parte, pueden ser atraídos a la batalla por promesas de masacre y destrucción, mientras que los criptecnólogos pueden ser mantenidos como aliados mediante actos de patronazgo. Pocos nobles, sin importar lo desesperados que estén, buscarán de manera deliberada la ayuda de los desolladores. Sin embargo, dado que estas criaturas poco evolucionadas aparecen siempre en las batallas por voluntad propia, dicha renuencia tiene poco efecto práctico. Cuanto más importante sea la posición de un noble en la jerarquía, mayor será el número y la calidad de las tropas sobre las que tenga autoridad. Además, los nobles de cierto rango tienen mando indirecto sobre todas las fuerzas controladas por los miembros de su corte real, quienes a su vez tienen autoridad sobre las fuerzas controladas por sus subordinados, etc. Dado que incluso los mundos necrópolis más pequeños tienen al menos una decena de nobles de rango menor, un líder supremo podrá recurrir como mínimo a un centenar de legiones de guerreros necrones si así lo necesita.
Todos los necrones, ya sean nobles o plebeyos, están unidos por el símbolo de las antiguas dinastías Necrontyr, el Ankh de la Triarca. Cada una de las dinastías reales tiene además su propio glifo dinástico, el diseño del cual se ha mantenido sin cambios a lo largo de los eones. Los nobles llevan la marca dinástica, normalmente sobre una máscara mortuoria o una capa, o a veces como un detalle estilizado en alguna de sus armas o símbolos de mando. Los nobles más arrogantes llevan un glifo en la coraza pectoral de sus armaduras, sustituyendo el Ankh de la Triarca, aunque hacer eso supone desafiar la tradición y el protocolo. Solo a los nobles de mayor rango se les permite llevar el glifo de la dinastía en su forma completa. Aquellos nobles de menor nivel solo portan algunos elementos de dicho glifo, que simbolizan su posición relativa respecto al centro de poder de su dinastía. Por debajo de ellos se encuentran un puñado de nobles que no llevan ningún glifo en absoluto. Algunos forman parte de dinastías que resultaron destruidas durante la Guerra en el Cielo, mientras que otros han perdido su antiguo rango y estatus debido a alguna transgresión cometida en el pasado. En el mejor de los casos, dichos nobles son considerados de poco fiar, pues se considera que la semilla de la traición está plantada en ellos, ya sea en su pasado o en su futuro. Los glifos dinásticos son exclusivos de los nobles. Los soldados comunes, como los guerreros necrones y los inmortales, son en general considerados esclavos intercambiables y por lo tanto no resultan dignos de verse directamente asociados con las orgullosas líneas sucesorias de ninguna dinastía particular. Pese a eso, en ocasiones los colores de sus armaduras y máscaras mortuorias recuerdan antiguas pautas heráldicas y por tanto reflejan de manera indirecta su alianza. En contraste, las máquinas de guerra tales como monolitos y arcas de exterminio son a menudo señaladas con glifos dinásticos, pues forman parte del arsenal personal de un noble particular, y por tanto merecen un estatus más alto que los mismos guerreros necrones que las operan. Así termina el relato sobre las dinastías de los necrones. Dinastías que todos los faerones van a tratar de hacer resurgir y brillar de nuevo, para volver a imponer su total control y dominio sobre la galaxia como hace 60 millones de años. Pero no podemos despedir el capítulo de los necrones sin hablar de los personajes más emblemáticos de entre los mismos. Y para ello, vamos a empezar hablando de un evento bastante cercano al presente del juego de miniaturas. En el año 744 del milenio 41, se produce el retorno del Rey Silente. Y así, en el año 744 del milenio 41, el Rey Silente Starek aparece una vez más en la galaxia. Tras haberse encontrado con los tiránidos en el medio del vacío intergaláctico, se ha dado cuenta de la grave amenaza que dicha raza representa para la apoteosis necrona. Pues si los tiránidos devoran toda la vida de la galaxia, los necrones nunca encontrarán cuerpos vivos en los que alojar su conciencia. Así pues, el Rey Silente decide romper su exilio autoimpuesto con el objetivo de alertar a su gente de este nuevo enemigo. Sin embargo, lo que el Rey Silente no había previsto es que la mayoría de mundos necrópolis no están ni mucho menos activos. Muchos han resultado destruidos a lo largo de las eras, otros siguen en estado de hibernación, e incluso la mayoría de los que han logrado despertarse están aún demasiado desorientados o dañados como para poder considerarse operativos. El Rey Silente se ve por tanto obligado a replantearse sus planes, y junto con los pretorianos sobrevivientes de la Triarca, empieza un peregrinaje por toda la galaxia, despertando a los mundos necrópolis que siguen dormidos y ayudando a acelerar la recuperación de aquellos que ya están despiertos. El Rey Silente teme que los lamentables intentos de las razas más jóvenes por destruir a los tiránidos solo sirvan para hacer engordar más y más a las flotas enjambre, hasta que llegue un punto en el que ni siquiera una civilización necrona completamente unida pueda tener la menor esperanza de victoria contra ellos.
Habiendo hablado de Starek, el último rey silente de la Triarca, paso a hablar de Imhotep, señor de la tormenta, Faerón de la dinastía Sautec y gobernador de un imperio estelar Necrón que actualmente consiste en 80 mundos Necrópolis. Reclamó el gobierno de su mundo Necrópolis, Mandrágora, con mano de hierro, y eliminando uno a uno a los que trataban de hacerse con el control del sistema, prohibiendo en su mandato las guerras internas en pos de ampliar sus dominios. Con su mando inflexible y su brillante estrategia, la derrota a sus manos de todos los que quisieron arrebatarle el poder y el éxito en todas sus campañas de conquista lo terminaron situando como líder indiscutible de su imperio estelar. En otro punto del universo se encuentra Thrasin el Infinito, líder supremo de Solemneis y coleccionista de artefactos extraños. En las enormes e incontables cámaras que surcan el subsuelo del mundo Necrópolis de Solemneis, Thrasin guarda tecnologías tan extrañas y sublimes que cualquier tecnosacerdote del Adeptus Mechanicus de Marte estaría dispuesto a dar la vida solo por tener la certeza de que existen. Las salas de los niveles inferiores están atestadas de artefactos de todo tipo, por nombrar solo unos pocos: el coro de hueso espectral del Altansar, la cabeza incorrupta de Sebastián Thor, la corteza fosilizada de un esclavizador, y el cuerpo de un humano gigante enfundado en una barroca selva armadura y con su cara contraída en una mueca de espanto. También hay líderes que destacan en su genio militar. Es el caso del Nemesor Thandrek, líder supremo de Gidrin. Pese a todo su genio militar, Thandrek no es capaz de ver la realidad tal y como es. Su mente sufrió graves daños durante el Gran Letargo, y como consecuencia de aquello, está atrapada en el pasado, concretamente en las guerras de secesión, que hicieron estragos entre las dinastías de su sector de la galaxia. En su mente, Thandrek sigue luchando en esas campañas como si fuera una criatura de carne y hueso, y no ve a sus enemigos auténticos, sino huestes de sus congéneres que combaten con el objetivo de aniquilar a sus tan queridas dinastías. Debido a esto, Thandrek es uno de los pocos líderes supremos necrones que emplean los protocolos de guerra honorable contra todos sus oponentes, pues donde otros ven enemigos alienígenas, él únicamente ve Necrontyrs. Thandrek desdeña el uso de omnicidas, espectros canópticos, asesinos y otras estrategias prohibidas por los códigos de batalla. Sus subordinados, por el contrario, no tienen tantos reparos en recurrir a ellas. Siempre que le resulta posible, Thandrek se asegura de que los comandantes enemigos sean capturados vivos y tratados como prisioneros honorables, lo cual a menudo es recibido con una mezcla de consternación y ofensa en la corte real de Thandrek. A muchos líderes de la corte real de Thandrek les encantaría ver al viejo general desalojado del poder, pues creen que su estado alucinatorio no compensa sus dotes estratégicas. No obstante, y como correspondería a cualquier personaje en su situación, Thandrek ha establecido toda una serie de formidables defensas contra su regicidio. Su sepulcro personal está lleno de trampas. Su guardia personal consta de 3 legiones enteras de necroguardias, e incluso utiliza toda una corte de catadores, pese a que hace años que no prueba bocado. Pero además de todo eso, Thandrek tiene otro método de defensa aún más importante: su ayudante y protector personal, Vargard Obyron. Obyron ya había estado al servicio de Thandrek en la primera campaña de este, una indecorosa aunque tremendamente exitosa serie de escaramuzas en los pantanos de Llama, y desde entonces ha permanecido siempre a su lado, tanto en el campo de batalla como fuera de él. A diferencia de su maestro, Obyron es muy consciente de quiénes son los enemigos a los que se enfrenta, pero hace ya mucho que abandonó cualquier intento de hacer que Thandrek despierte a la realidad. Cualquiera que sea el daño sufrido por la mente de su maestro, es demasiado profundo como para repararlo. Así pues, como haría cualquier sirviente fiel, Obyron se limita a tratar de unir todos los cabos sueltos creados por las excentricidades de Thandrek, como por ejemplo, encargarse de que los honorables prisioneros de guerra resulten muertos mientras trataban de escapar, o que los líderes de la corte real que podrían tener algo contra su señor sean sutilmente silenciados o liquidados. En campaña, Thandrek y Obyron han demostrado ser una combinación casi imbatible. Pero los necrones no solo destacan como líderes y en el campo de batalla, también están los quintecnólogos, como por ejemplo el Illuminor Sceras, criptecnólogo e inventor de la biotransferencia. Aunque los Cetan la idearon, fue el Illuminor Sceras quien la convirtió en realidad. Incluso entonces, supo ver este paso como el primero de muchos en el camino hacia la evolución definitiva,
un camino que no le llevaría a acabar como una criatura de carne y de metal, sino como un dios de energía pura. Estheras trabaja para desenmascarar los misterios de la vida, pues cree que si no los conoce, no será un dios digno de tal nombre. Y su talento para perfeccionar el armamento o incluso los cuerpos mecánicos de los necrones no tiene igual. Los servicios de Estheras tienen tanta demanda que le permiten poner el precio que quiera. Invariablemente dicho precio suele ser el derecho a llevar a cabo una incursión de cacería de especímenes contra un planeta de su elección. Con estos especímenes experimentará hasta desentrañar secreto tras secreto los misterios del universo. Por mencionar otro, tenemos a Oricán, el adivinador, tecnólogo conocido por su habilidad para predecir el futuro. Justamente así es como ha podido prever eventos tales como la caída de los Eldar, el ascenso de la humanidad, la herejía de Horus y la llegada de los tiránidos muchos miles de años antes de que sucedieran. También fue él el que advirtió que la alianza de la Triarca, de quien era astrólogo, con los Zetán, traería sin duda una era de renacimiento y gloria, pero también destruiría para siempre el alma del pueblo Necrontyr. De todos modos, por muy dotado que sea Oricán como astrónomo, sus predicciones no están exentas de errores, debido a la anarquía de la disformidad. Bajo dichas circunstancias, y a fin de preservar tanto sus planes como su reputación, Oricán se ve obligado a emplear toda una serie de habilidades cronománticas que guarda celosamente. Así, viajando hacia atrás en el tiempo a lo largo de su propia línea temporal, emergerá en algún punto del pasado en el que pueda volver a poner en marcha la versión del futuro que originalmente había profetizado, por lo general, a base de destruir el factor que causa la interferencia. 1000 milenios de planes, tramas y preparativos están por fin a punto de fructificar, y una vez que las estrellas estén alineadas en la posición correcta, Oricán podrá por fin abrazar su verdadero destino. Volviendo a los líderes supremos, tenemos a Anrakir el Viajero, líder supremo que dirige sus ejércitos por la galaxia para despertar tantos mundos necrópolis como pueda. En cada mundo necrópolis despertado o liberado de sus invasores, Anrakir exige un diezmo de sus guerreros, y también armamentos para su causa. Si se le niega esta petición, tomará lo que ha pedido mediante la fuerza o el engaño. En el campo de batalla, Anrakir va invariablemente acompañado por un grupo de sus Pyrrianos eternos, los restos de la vasta legión de inmortales con la que empezó su gran obra. Estos veteranos, por los que no pasa el tiempo, son completamente leales a su amo y eficientes en extremo a la hora de cumplir sus instrucciones. Pese a ello, no obstante, incluso la amenaza que representan los Pyrrianos eternos palidece en comparación con la del propio Anrakir. La misma fuerza de voluntad que le permite dirigir a sus tropas puede ser redirigida para hacerse con el control de los sistemas de armas enemigos durante breves periodos de tiempo. Por tanto, cualquier ejército que se enfrente a Anrakir hará bien en prestar la misma atención a la artillería amiga que a la enemiga. Por terminar, tenemos a Valgul, líder Necrón, también conocido como el Señor Caído, quien reina en el mundo necrópolis de Drazak, el Reino de Huesos. En un mundo poblado casi enteramente por desolladores, Valgur está inmunizado de alguna manera ante el virus desollador, y es por tanto el único Necrón en Drazak que ha retenido su cordura, aunque probablemente su negativa a abandonar tan desolado lugar sea muestra de otra forma de locura distinta. La maldición de los desolladores fue el regalo de despedida de uno de los Zetán, Yandugor, el desollador. Al parecer, cuando los necrones se rebelaron contra los Zetán, el desollador no fue simplemente quebrado como sus hermanos, sino totalmente destrozado. Aún así, mientras agonizaba, tuvo tiempo de lanzar una terrible maldición sobre quienes le habían traicionado, condenándolos a padecer su misma ansia de carne. Durante siglos, la maldición del desollador permaneció inadvertida. Para cuando sus síntomas empezaron a manifestarse, los necrones afectados ya habían viajado a lo largo y ancho de la galaxia, extendiendo la enfermedad y la demencia a innumerables mundos. Un necrón con la maldición del desollador sufre una lenta y tortuosa erosión de su cordura. Empezará deleitándose con los cadáveres de sus enemigos, a los que arrancará tiras de piel, tendones y huesos para hacerse trofeos con ellos. A medida que la gravedad de la locura aumente, la víctima se verá obligada a devorar los cuerpos de los caídos. No obstante, los necrones no pueden consumir ni digerir la carne, así que los restos de vísceras y sangre simplemente se colarán por los huecos de su exoesqueleto,
obstruyendo sus junturas y acumulándose en torno a sus pies. Pese a eso, el Necrón seguirá atiborrándose de sangre, en un imposible intento por saciar sus incontenibles ansias. Al poco tiempo, la maldición empezará a provocarle cambios físicos, destrozando y desfigurando su cuerpo, igual que ya ha aniquilado sus protocolos y funciones mentales. Finalmente, la víctima simplemente desaparecerá, atraída por un instinto desconocido hasta una minidimensión más allá de la nuestra, en donde habitará por siempre en los palaciegos osarios de los desolladores. El resto de necrones les desprecian y les desterraron a una inmunda dimensión de bolsillo, un matadero, por miedo a la enfermedad que portan. Aunque los necrones no toleran que los desolladores vayan a la guerra junto a ellos, poco pueden hacer para impedirles escabullirse de su exilio y aparecer en una batalla en curso. Cuando el mundo de Balgur se queda sin carne para sus desolladores, este anuncia un nuevo tiempo del despojo y lanza devastadores ataques de saqueo a los mundos cercanos, pretendiendo obtener no botín, sino sangre, carne y entrañas. Pues hasta aquí este 14º programa de la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Como he comentado, pues no podíamos cerrar este capítulo sobre los necrones hablando de los personajes más icónicos. Personajes que solo de hablar de ellos ya tengo ganas de coleccionar en su totalidad, porque tengo a Vanguard Byron, tengo al Nemesor Thundrek, pero no tengo las figuras, por ejemplo, de Nemesor Thundrek, Anrakir el Viajero o Riken el Adivinador. Quién sabe, quizá a la larga, cuando tenga un poco más al día mis tareas pendientes en cuanto a pintura de miniaturas, me dé por coleccionarlos y tenerlos por aquí. Espero que os haya gustado mucho el programa. Os está hablando Helios y podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Además, tengo las redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube con las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Como recomendación de hoy, pues voy a hacer una pre-recomendación, y es que han anunciado por fin la fecha de salida del videojuego Warhammer 40.000 Dawn of War 3 para PC, ¿vale? Juego de Sega, estrategia a tiempo real ambientada en el universo de Warhammer 40.000, y va a ser a finales de este mes de abril, o sea, creo que concretamente era el 27 de abril. Ya podéis precomprarlo, reservarlo, etc. Podéis conseguir más información en su web o directamente en la página del juego en Steam. Y bueno, con muchas ganas de echarle el guante a este juego, ¿no? Tanto para jugar su campaña como para hacer las escaramuzas con nuestro ejército favorito. Aunque por ahora creo que no habrá mucho donde elegir. Creo que solo hay humanos, o sea, hay marines espaciales del caos, orcos y Eldar. Me parece que son los que vienen de entrada. Obviamente habrá expansiones, DLCs, etcétera, hasta llegar a tener más ejércitos. Espero que más todavía de los que vimos en el Dawn of War 2. Ojalá lleguen al nivel del primer Dawn of War en el que teníamos 9 razas distintas. Así que esta es mi recomendación. Id a YouTube y mirad el tráiler. Y esto ha sido la Biblioteca de Tisca. Os ha estado hablando Helios y me despido hasta el próximo programa. Hasta pronto.